En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y amigo y hermana en Cristo, a este programa Viva y Eficaz. Como usted sabe, estamos estudiando el libro de Marcos, es decir, el Evangelio según Marcos. Hoy entramos al capítulo 6, donde se menciona el ministerio que Jesús realizó en Nazaret. El ministerio que Jesús realizó en Nazaret, es decir, en la ciudad de Nazaret, donde Cristo se había criado, fue un ministerio muy difícil a causa de la incredulidad de la gente de esa ciudad, que había visto cómo Cristo, niño, había crecido allí. Y el Señor dijo en una ocasión que no hay profeta sin honra sino en su tierra y en los de su propia casa. Bien, aquí en el capítulo 6 se menciona el ministerio del Señor. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Su tierra es Nazaret. Y llegado el día de reposo, porque era costumbre que el Señor iba a las sinagogas, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, estas serán las preguntas. Ellos sabían que Jesús había estado con ellos. Es más, ellos creían que Jesús había nacido en Nazaret. No que había nacido en Belén, sino en Nazaret. Porque desde niño lo habían visto allí. Allí en Nazaret vivía su padre y su madre y sus hermanos. Su padre tenía una carpintería y Jesús aprendió el oficio de su padre porque era común en las culturas antiguas, como también ahora, que el primer hijo, el primogénito de la familia, casi siempre aprende el oficio de su padre. Así que esa era la vida de Jesús. Lo habían visto ahí, que desde niño iba a la sinagoga. Todo el mundo sabía de que Jesús era hijo de José el carpintero. Y que Jesús mismo era también carpintero. Así que me imagino que para dar referencia de Jesús, decían Jesús el carpintero, el hijo de José el carpintero. Bien, entonces allí se había criado el Señor. Pero el Señor en el día de reposo iba a la sinagoga. Y era costumbre que se invitaba a los que asistían a la sinagoga si alguien tenía algo que decir o hacer algún comentario sobre las escrituras. Principalmente se invitaba a los maestros, a los que ya tenían reputación de tener una cierta sabiduría. Ya Jesús había predicado, había sanado enfermos en diferentes lugares, y ya Jesús siempre que iba a algún lugar era precedido de su fama.
de las obras que él había hecho. Entonces, en la sinagoga, muchas personas oyéndole se admiraban de Jesús y decía, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Habían personas que se dedicaban al estudio de las Sagradas Escrituras. Había en aquel entonces muchas escuelas teológicas donde los maestros se enseñaban según sus criterios y según la interpretación que ellos hacían de las Escrituras. Los fariseos, los escribas, los saduceos tenían escuelas de discipulado y tenían, por supuesto, discípulos. Pero a Jesús nunca lo habían visto que él hubiera asistido a una de esas escuelas de teología. No, de ninguna manera. Jesús aprendió las Escrituras como las aprendían los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Pero Jesús nunca fue a las escuelas del pensamiento teológico entre los judíos. Y se preguntaban, ¿de dónde pues tiene esta sabiduría? En el libro de Juan, Cristo dice que que su sabiduría no era ni de esta tierra, ni era suya propia, sino que era una sabiduría de lo alto, de su Padre Celestial. Y que la gente que quería conocer y hacer la voluntad de Dios, conocería si la doctrina que Cristo enseñaba era de Dios mismo. Pues aquí la gente se hacía estas preguntas. Algunos se admiraban. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es que le es dada? ¿Y de dónde salen esos milagros que por sus manos ha hecho? Aunque en Nazaret casi no hizo milagros, por causa de la incredulidad, dice el Señor que él estaba admirado de la incredulidad que había en Nazaret. Y el Señor hasta dijo que no había profeta que no tuviera honra sino en su lugar de nacimiento, en su ciudad y en su propia familia. Y entonces ese era el problema que tenían la gente de Nazaret. Y que Jesús no hizo grandes milagros ahí en Nazaret, porque lo que impedía a Jesús hacer milagros era la incredulidad de la gente. Esto puede aplicarse a nosotros. A veces no vemos milagros en la iglesia por falta de fe. Y eso no es un gran misterio. En el Nuevo Testamento siempre el Señor dijo que por la falta de fe muchas personas no experimentaban el poder de Dios y la sanidad. Porque es necesario tener fe. Santiago en su epístola dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que son echadas de un lugar a otro por el viento. No piense pues que el que duda pueda recibir cosa alguna del Señor. Así que la condición es la fe. Bueno, aquí se declara
que Jesús llegó un día de reposo, la gente hacía estas preguntas. ¿De dónde tiene estas cosas? La segunda pregunta, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y la tercera pregunta, ¿y estos milagros que por sus manos son hechas? Y luego decían, pero eso no es posible, que él haga esas cosas. Algunos argumentaban, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón, sus hermanos? Entonces, ¿no están también aquí con nosotros las hermanas de él? Y se escandalizaban de él. Escandalizaban, no querían creer. ¿Cómo era posible que un carpintero hablara como él? ¿Cómo era posible que hiciera milagros? Y sobre todo, Jesús hizo milagros en otras ciudades, en pueblos, en otras aldeas, en Capernaum. Y la fama llegaba, pero cuando él visitaba la ciudad donde él se había criado, la gente estaba incrédula. Y por esa razón el Señor no pudo hacer allí muchos milagros ni muchas sanidades. Porque aunque Dios es todopoderoso, aunque Dios es soberano y quiere hacer el bien a alguien y sanar, el Señor no puede ministrar, según el criterio de los teólogos, a través del pecado de la incredulidad. Siempre en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se declara una y otra vez que Dios recompensa a las personas que tienen fe. Algunos dicen que la fe es semejante a la mano que se extiende hacia Dios, la mano abierta para recibir de Dios sus dones, sus misericordias, sus dádivas. Que la fe es como la mano que se extiende para recibir algo. Y en efecto, así es. Cuando nosotros tomamos una concordancia y queremos estudiar todo lo referente a la fe es fundamental. Primero, para recibir la salvación. Segundo, sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, la fe es la característica esencial, básica, que identifica a los cristianos. El justo por la fe vivirá. Y todo lo que hacemos diariamente, cuando en la madrugada nos levantamos y oramos, ejercemos fe, le pedimos por fe, le rogamos por fe, suplicamos, y esta súplica, esta oración es la expresión de nuestra confianza que tenemos en Dios. Así que el justo por la fe vivirá. Y Jesús en los evangelios declara una y otra vez que muchos no recibieron la sanidad o no recibieron respuesta a su petición y oración y a su súplica por falta de fe. Y Jesús elogió muchas veces la mucha fe que tenían ciertas personas. Por ejemplo, él elogió la fe del centurión. Y el Señor dijo, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La mujer sirofenicia fue alabada porque tenía fe. Y Jesús dijo, oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo conforme a como tú quieres. En el contexto de que esta mujer le pedía al Señor la sanidad de su hija que estaba gravemente atormentada. Entonces la fe es fundamental. Pero como ellos habían visto a Jesús crecer, muchos tal vez hasta fueron amigos de el niño Jesús y lo vieron crecer y crecer y crecer. Entonces no creían que Jesús llegase a ser un profeta. Y aquí Cristo les dice, cuando estaban escandalizados, o sea, no creían, de verdad que no podían creer. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En este caso, la tierra de Jesús era a donde estaba la ciudad de Nazaret, y entre sus parientes y en su casa. Esto nosotros lo vemos porque la Biblia hace comentarios de que ni sus hermanos creían en él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Casi no pudo hacer milagros, pero él recorría las aldeas alrededor y él enseñaba. Solo pudo ejercer el ministerio de la enseñanza. Solo pudo sanar a algunos poniendo sobre ellos las manos. Pero él estaba asombrado, maravillado de la incredulidad. A veces en la iglesia también Jesús se siente como maravillado, asombrado de la incredulidad de su pueblo. Nosotros leemos las Escrituras. Las Escrituras contienen el registro del poder soberano de Dios para sanar, para salvar, para liberar. Pero lamentablemente, y esto es un hecho, y no pretendo de ninguna manera criticar a nadie, pero es un hecho que a veces desde el púlpito se predica que Jesucristo no puede sanar, que lo mejor que puede hacer un cristiano o que puede hacer la iglesia es reunir una colecta de dinero y enviar al hermano a un hospital o a un especialista. Porque se predica que Jesucristo ya no sana, ya no hace milagros. Bueno, de esto vamos a hablar después. Pero la incredulidad es un gran obstáculo, porque por causa de la incredulidad los seres humanos no pueden recibir nada de Dios. Así que lo espero mañana para que continuemos estudiando el libro de Marcos. Dios le bendiga y Dios le guarde, hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.